mis decisiones o mis prisiones. Como dicen los chavos, está chido el tema. Mis decisiones o mis prisiones. Hoy vamos a ver un par de versículos, pero me voy a enfocar más en uno. Un par de versículos que ¿cómo le podría decir? Para el ambiente cristiano, estos dos versículos son muy quisquillosos. Porque dicen una cosa y nosotros pensamos otra. O creemos que dice otra. Primera de Corintios capítulo 10, verso 23, en la Nueva Traducción Viviente dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, dice la segunda parte, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Fíjese, si lo leemos a nuestra manera, o a la manera de muchos cristianos, dicen, se me permite hacer cualquier cosa. Puedo hacer todo lo que yo quiera. Y luego nos brincamos a otra parte y dice, y se me permite hacer lo que me venga en gana. Pero no leemos las segundas partes. Bueno, cuando no estamos comprometidos con Dios al 100%, leemos así esas partes. Puedo hacer lo que yo quiera, y no leemos la segunda parte que dice, pero no todo me conviene. Podemos decir que la tercera parte dice, se me permite hacer cualquier cosa, y no leemos la cuarta parte que dice, pero no todo les trae beneficio. Es como cuando nos aferramos a la promesa de Mateo 6:33 que dice, mas buscad primeramente el reino de los cielos y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Pero a veces nada más leemos, todas las cosas me vendrán por añadidura, pero no nos interesa buscar el reino de los cielos. Bueno, aquí habemos muchos papás. ¿Y a cuántos papás a veces les cuesta hablarle en español a sus hijos? Ya les decimos una vez, les decimos 2, 3 veces, les decimos 4, 5, 10 veces lo que es bueno y lo que es malo. Y nuestros hijos siguen haciendo lo que a ellos les parece mejor. ¿Sí o no? Nada más mis hijos. Y luego nos sentamos cuando ya nos están cansando la paciencia y les decimos, a ver hijo, hoy te voy a hablar en español nativo. Hoy te voy a hablar para que me entiendas, para que me comprendas. Y bueno, algo de eso hay hoy en esta mañana. Hoy Dios nos va a hablar en nuestro español nativo para que entendamos muchas cosas. ¿Por qué? Porque este tipo de versículos decimos, bueno, puedo hacer lo que yo quiera. Al cabo, Dios es misericordioso. Dios es amor. Otro versículo que también sacamos de contexto está en Filipenses capítulo 2, verso 13. En mis tiempos de recién convertido decían, Dago, no te preocupes, si tú no puedes dejar de tomar, de emborracharte, no te preocupes, Dios te va a poner a ti el querer como el hacer. ¿Y qué creen que hacía yo? Bueno, a lo mejor Dios un día me hace el milagro. Pero un día leyendo la Biblia, como siempre, Gálatas, creo que es 5:19, hermano, lo pones por favor. Gálatas, sí le atiné. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias
homicidios y ahí. Si tú sigues practicando tales cosas, ¿qué crees que va a pasar? Eso fue lo que Dios me dijo a mí. Y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas se irán al limbo. ¿No? Pues parece que muchos cristianos sí practican eso. Porque dicen, al cabo Dios me va a dar otra oportunidad, y si me muero, pues Dios se va a acordar de mis ofrendas. Ahí dice bien claro, ¿qué dice? ¿Qué es no? Y para los jóvenes, ¿qué es no? No para todos, ¿verdad? Bueno, a nosotros a veces nos pasa. Un no, para que a nuestros hijos les quede bien claro, es a veces recalcárselo 10 veces. Mami, voy a dar un mal ejemplo. Al cabo mi hijo, el pequeñito no está aquí con nosotros ahorita. Mami, ¿puedo ir a dar la vuelta en la bicicleta? No, hijo, es muy peligroso. Mami, ¿puedo ir a dar una vuelta en la bicicleta? No, hijo. Y bueno, pero está bien, nada más aquí enfrente de la casa donde te veamos. Y empezó ahí enfrente. Después, mami, ¿puedo ir hasta la esquina? No, hijo. Bueno, después se fue por su propia decisión hasta la esquina. Y después se fue como a 4, 5, 6 cuadras. Después de unos no sé cuántos, más de 10, no. ¿Qué cree que le pasó? Para abajo. Le encantó una bajadita en una avenida. Y había unas boyas. Exactamente, se cayó. Después de tantos no, y ese día mi esposa le dijo, no, hijo, no. Y pues se cayó, se rompió todos los dientes de adelante. Tuvo que ir a parar al hospital. Pero aún así todavía no entendía que era no, porque todavía quería agarrar la bicicleta. Entonces, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos diga no? ¿Y cuántas veces queremos que Dios nos diga no? Bueno, puse un ejemplo que no quería poner, pero ya lo puse. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros Dios nos dice no? Pero nosotros queremos sacarle a fuerzas a Dios un sí. Cuando Dios dice no, y nosotros decimos, pues puede que después cambie de opinión. Puede que Dios a lo mejor no estaba de buenas ahorita y después me diga que sí. Es por eso que muchas veces vemos muchos cristianos y aún nosotros mismos que nuestra vida espiritual en Jesucristo no crece. Nos atoramos, nos detenemos y ya pensamos que ya no hay nada más allá. Y pensamos, bueno, esta es la vida cristiana. Y a continuación unos ejemplos de unos cristianos que yo conocí. Espero que nadie se identifique. Amén. Bueno, digamos, ay Señor, ojalá y no me identifique. Bueno, pero antes de eso, una de las palabras con las que más atacan a los cristianos, bueno, a mí me atacaron mucho. Yo cuando recién me convertí, pues todos mis amigos eran borrachos. Nos íbamos a jugar básquet y ya sabe, ganamos, a tomar. Perdemos, a tomar. Empatábamos, a tomar. O sea que no había de otra. Y cuando me convierto al Señor, pues yo jugaba en un equipo, entonces no podía salirme así rápido. Sí podía, pero pues me gustaba mucho el básquet. Y me sigue gustando. Se tenían sus dudas. Me sigue gustando. Entonces, me decían mis amigos, échate una, al cabo nadie te ve.
No hay nadie de tu religión aquí entre nosotros. No está tu pastor aquí viéndote. Ándale, decían, al cabo, ni nosotros conocemos a tu pastor, nadie de nosotros le viera a decir a tu pastor que te estás emborrachando. No sé a cuánto les pasó eso, pero era un ataque fuerte. Ándale, hermano, perdón. Bueno, hermano de borrachera, hermano de parranda. Ándale, échate una, al cabo no te hace daño. Una, y ya ven el dicho, una no es ninguna. Dos, la mitad de una, y ya así se la llevaban. Y decía, pues yo no quiero ni la mitad de una ni nada. Yo prefiero seguir siéndole fiel a Dios. Pero dentro de esto, podemos decir, no, pues sí, qué padre. No, nada más digo que no y ya no. Pero nuestra carne lo está pidiendo. Nuestra carne está diciendo, híjole, con este calorón se antoja. Híjoles, pues qué tan mal me caería una. Qué tan mal, no creo que como a veces decimos, tienen razón, nadie se va a dar cuenta. Cuando decimos nadie se va a dar cuenta y me echo mi cerveza, ¿con quién creo que es mi compromiso? ¿Con Dios o con el hombre? No, con el hombre, porque entonces digo, me la he hecho, al cabo no me ve nadie. Entonces mi compromiso es con el hombre. Y de ahí empiezo a atorarme en el crecimiento espiritual. Pero cuando digo, no me la voy a echar porque mi compromiso no es con el hombre, es con Dios. Dice su palabra, el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, el temor a Dios. Y entonces, esté donde esté, yo decido no tomarme una cerveza porque le tengo temor a Dios, no al pastor lo respeto, claro, pero a Dios lo respeto tanto, le tengo temor, que decido no hacer aquello que a Dios no le agrada. Imagínense venir cada domingo aquí, bueno, otro ejemplo, es que hay tanto. Cuando yo, antes de convertirme al Señor, bueno, tenía mi grupo de alabanza para el mundo, tenía un grupo de música. Me acerqué al Señor y me gustaba muchísimo la música y yo dije, pero ¿cómo le voy a hacer para que mis amigos dejen de venir a ensayar? Porque nos íbamos a bailes y todo. Entonces Dios empezó a ponerle un stop a todos de una manera increíble, la verdad. Entonces decidí dejar toda la música, decidí dejar la música. Entonces, no sé cómo se dieron cuenta los de otros grupos, pues mucho más buenos que nosotros, y fueron por mí a la casa. Dicen, oye, acompáñanos, ándale. Y le digo, no puedo. Aunque el sueldo era 12 veces más alto que el que ganaba en ese momento, pues mi carne decía, híjoles, bueno, yo ganaba en aquel tiempo, ganaba 250 pesos a la semana. Y me decían, tenemos 3 tocadas en cada fin de semana, te vamos a dar 1,500 pesos por tocada. ¿Qué cree que sentía yo? Híjoles, con eso nos vamos a la playa y bueno, tantas cosas. Y cuando les dije que no, después de muchas veces, también ellos no sabían qué significaba no. Me ofrecieron 2,000 pesos por cada tocada. Y eran 3 tocadas cada fin de semana. No, pues imagínense, ¿a quién le caerían mal 6,000 pesos en aquel tiempo? Y decidí decirles que no. Les dije, bueno, es que yo soy cristiano, por eso no puedo. Ay, me hubieras dicho, hay muchos de tu religión que hacen lo mismo, están con nosotros, vienen, hasta se emborrachan y al día siguiente van a la iglesia y a su religión y pues nadie les dice, no les pasa nada, y siguen como si nada, y tú crees que te va a pasar algo a ti. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, verso 4, Dios pone otra vez esa palabra: oh almas adúlteras. En algo personal,
O Dagoberto, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si tú quieres ser amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. ¿Cómo iba a negociar con Dios? ¿Cómo le iba a decir a Dios, ándale Señor? Si Él mismo me estaba diciendo, si tú buscas la fama, vas a ser mi enemigo. Porque tú estás buscando ser amigo del mundo, pero enemigo mío. Entonces, decidí tener temor a Dios. Respetar a mi pastor, todo, aunque esa fue otra historia, pero yo decidí respetar a Dios. Y ellos me decían exactamente eso. No te preocupes, Dago, nadie se da cuenta. Es más, yo creo que si alguien aquí un día usó drogas, ¿saben de qué droga hablo? Decían, nomás te das un toquecito de esta droga y ni la cruda sientes. Y andas como si nada, tocándole alabanzas a Dios. Y la verdad ese día me pusieron a dudar, pero dentro de mí el Espíritu Santo me decía, no aceptes, no aceptes. Y bueno, aquí es a donde voy. Cuando tenemos temor reverente a Dios, Dios entonces pone el querer como el hacer en tu corazón. Pero cuando tú esperas que Dios haga un milagro sin que tú pongas nada de tu responsabilidad, Dios no puede hacer nada. Tú puedes decir, como en un tiempo decía, pues ahí tengo mi cerveza tomándomela y pues al cabo Dios va a poner querer como el hacer. Y yo seguía tomando ahí con mis amigos. Pero fue hasta que Dios me dijo estas cosas. Sigues tomando, no entrarás al reino de los cielos. Y no vas a entrar a mi presencia. Entonces, pero vamos a ver lo que muchos cristianos hacen. Conocí un hermano, así le vamos a poner, un hermano, que usaba este otro texto de bandera, por decirlo así. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 22. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 22. Decía, hermano, fíjate que aquí en Primera de Corintios, capítulo 9, 22, dice que Dios nos hace débiles para ganar a los débiles. Y decía, y esto Dios me pone en mi corazón que yo sea débil a los débiles. En sus contextos diferentes, claro que hay mucho que sacar de aquí, pero el problema es que a él le gustaba emborracharse. Bueno, era un pastor y él iba a predicarles, ¿a quién creen? A los borrachos. Y para que le entendieran su idioma, ¿qué cree que hacía él? Se emborrachaba. Y él me decía, no hermano, es que yo no estoy mal, porque aquí su palabra dice que me haga débil a los débiles, y si yo me hago borracho con los borrachos, pues me van a entender mejor el idioma borrachesco. ¿Cómo cree que conocían a ese pastor en ese pueblo? El pastor borracho. ¿Quién cree que quería asistir a su iglesia? Entonces, ¿todo me es lícito, pero todo me conviene? Si a mí me sigue gustando la cerveza y me las echo ahí a escondidas, ¿me conviene? ¿Qué me trae a mi espíritu eso? ¿Qué de edificación me trae? Nada, ¿verdad? Entonces, bueno, esto le pasó a este pastor, y como no iba gente a su iglesia, él tenía que conseguir dinero prestado para alcanzar a los débiles, para invitarles sus cervezas a los débiles. Y terminó ese pastor terminó huyendo de ese pueblo. ¿Por qué cree? Porque le debía casi a todo el pueblo y ya no les podía pagar, porque se hizo débil a los débiles. Entonces, tenemos que ver cómo entendemos la Biblia. Amén.
Otro ejemplo, como le digo, me gusta mucho el básquet y desde mis 16 años empecé a ir a las canchas a jugar y todo. Pero en particular yo veía a un hombre ahí medio diferente, que iba y platicaba con los muchachos, todo, pero que era muy llevado con todos los muchachos, bastante llevado. Imagínense usted hasta dónde puede llegar cuando uno se lleva mucho. Muy grosero, muy maldiciente, pero se veía algo diferente. Y ya después de mucho tiempo se me acerca a mí. Él dice que él me predicó la palabra, la verdad no me acuerdo. Pero después que ya me convierto al Señor, lo encuentro y lo saludo y todo, y me dice, oye, ¿no te quieres convertir al Señor? Le dije, ¿tú eres cristiano? ¿También te acabas de convertir? Le digo, dice, no, yo soy cristiano de toda la vida. Le digo, a ver, pero si eres cristiano de toda la vida, yo no veía un buen ejemplo en ti, no veía, bueno, no decía testimonio porque no conocía, le decía, pero es que yo no veía un buen ejemplo de ti hacia los demás. Tú ibas, te llevabas con todo, les decías maldiciones, les decías groserías, pero nunca te escuché hablar de la palabra de Dios. No, Dago, es que lo mismo, tenemos que ser débiles con los débiles. Tenemos que hablarles en su idioma para que entiendan el Evangelio. ¿Sabe? De esas personas que a lo mejor éramos como unas 60 personas que íbamos a jugar ahí, ¿sabe cuántos se convirtieron por su testimonio? Ninguno. ¿Quién cree que tomaba en serio el Evangelio cuando él les hablaba del Evangelio? Nadie, porque era maldiciente, era grosero, muy llevado groseramente. Entonces, ¿cómo creen que conocían a este hermano? Pues nomás por su apodo. Entonces, él decía que eso le convenía porque con eso ganaba almas para el Señor. Pero la verdad es que le estaba dando gusto a su carne, no al Señor. Cuando tú tienes temor de Dios, estés con quien estés donde estés, tú te mantienes firme, como Daniel, como los 3 jóvenes. Te mantienes en tus convicciones y tú sabes que el Señor va a hacer algo, porque tú eres una antorcha en medio de la oscuridad. No es para que vayas ahí, Dios no te ha llevado ahí para que te conviertas a ellos, sino para que ellos se conviertan a ti, porque ellos tienen en su corazón tinieblas y ellos ven en ti luz, algo diferente. Y cuando ven algo diferente, ven que ese algo diferente les hace falta en sus corazones. Cuando te mantienes firme, pero cuando quieres hacer lo que te parece mejor a ti, pues bueno, ahí están estos 2 resultados. De estas 2 cosas que le digo, harán como 30 años más o menos. Entonces, bueno, al final, a este hombre, al que le digo, al que iba a predicarles en la cancha del básquet, terminaron diciendo que era gay, aunque él no fuera. Entonces, imagínense, pues, en qué posición nos ponemos cuando diluimos el Evangelio, cuando nosotros decimos, pues sí, al cabo no pasa nada, puedo predicarles como yo quiera, al cabo de todos modos se van a convertir. ¿Tú crees? Entonces, aquí en estos 2 ejemplos, ¿usted vio algún beneficio espiritual en sus vidas? ¿Sí o no? ¿Están despiertos o están dormidos con los ojos abiertos? Una vez fuimos a
llegamos de Oaxaca con el pastor Toño Lázaro y venía otro hermano con nosotros. Y dice, hermano, ¿qué te parece si mañana llegando vamos a la playa? Le digo, órale pues, dicen, vamos en mi carrito, órale. Y pues sí, llegamos, pero yo dije, ¿cómo le va a hacer si venimos bien desvelados? Casi no dormimos en la noche. Bueno, pues nos subimos y él sí iba con los ojos abiertos, pero iba dormido. Nada más me decía mi esposa, despiértalo, despiértalo, y él se iba, ¡ey! ¡Hay curva! Por eso le digo que si está despierto con los ojos, no, está dormido con los ojos abiertos. Entonces, bueno, a estos dos hombres nada bueno les trajo el hacer lo que ellos creían que estaba bien. Todo me es lícito, decían, todo lo puedo hacer, pero no leían la segunda parte. De la misma manera, nosotros también en muchas cosas podemos decir, a cabo lo puedo hacer, a cabo, ¿qué puede pasar? No me pasa nada. Puedo seguir tomando, puedo seguir fumando, puedo seguir haciendo cualquier cosa, al cabo, pues no me ve mi pastor, no me ven los hermanos. Entonces, la mala noticia aquí es que tu compromiso no es con Dios. Si te estás cuidando de los hermanos y del pastor, tu compromiso no es con Dios, es con el hombre. ¿Se entendió aquí o lo explicamos en español? ¿Sí lo entendieron o no? Ah, bueno. Entonces, en otra versión, la Reina Valera purificada, 1 Corintios capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de potestad de ninguna. Entonces, todo me es lícito, esto es, todo me es permitido por la ley o por las normas. Y la norma es una conducta necesaria o esperable entre los miembros de un determinado país, sociedad, comunidad y organización. Y se tiene que seguir para que haya una buena convivencia. Dicen muchos entonces, todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Entonces, si todo me es lícito, ¿qué tengo que hacer? Acudir al Señor. Señor, ¿hago esto o no lo hago? Claro, para hablar maldiciones, para hablar groserías, pues ya es tu responsabilidad. Tomarte una cerveza, fumarte un cigarro, no sé, drogarte, esa ya es tu responsabilidad. Hay decisiones en las que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, pero si nosotros seguimos con nuestros malos hábitos, entonces eso no nos va a traer nada bueno a nuestras vidas, sobre todo no nos va a traer un crecimiento espiritual para con el Señor. Otro caso ahora, en una de tantas iglesias, y pues bueno, aquí decíamos que hay normas en las iglesias para llevarnos bien, pero si usted se ha dado cuenta, aquí no gobierna Mario, no gobernamos los que estamos aquí al frente, aquí gobierna Dios. Se envía la palabra se recibe en el corazón, y si nosotros la aceptamos como viene, Dios produce en nosotros el temor a Dios. Amén. Entonces, en esta iglesia donde le digo, igual se predicaba y todo, pero empezaron a haber gustos por la carne en cierta parte del liderazgo. Se practicaba adulterio,
se practicaba las tranzas, robarle a otros hermanos, bueno, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esta palabra? Perdón, estafar a los hermanos pidiéndoles dinero prestado y prometerles hacer un trabajo y al rato no lo hacían y hazle como quieras, y si quieres ve y quéjate con el pastor, al cabo el pastor me defiende a mí. ¿Y qué creen que hacía el pastor? Pues sí, defendía a los malos, porque a los buenos los defendía el chapulín colorado, no se crea. Pero este tipo de cosas hacían, y el pastor no le gustaba llamarle la atención a nadie. Oye, hermano, sí es cierto que tú le robaste aquí al hermano presente, que no le hiciste un trabajo o algo. No, pastor, no, ya ves, dijo que no. Entonces, ¿para qué mientes? Cosas como esas. No, hermano, mira, perdónalo, al cabo, pues, no sé, les decía cualquier cosa. Y hasta el día de hoy, esa iglesia que tiene aproximadamente 30 a 35 años, sigue con las mismas prácticas. No hay cristianos nacidos de nuevo, porque no se expone la palabra, porque no se confronta, porque no se da la palabra como se tiene que dar para que el Espíritu Santo la revele. Siempre se está encubriendo los pecados, siempre se está tapando al pecador, siempre se defiende al pecador porque está en el liderazgo, siempre se ponen al lado de quien hace malas cosas. Y ellos creen que eso está bien. Ellos creen que eso le agrada a Dios. Pero cuando, bueno, yo conozco a algunos hermanos de ahí que han salido afectados, dicen, mira, lo único que me queda es orar por ellos. Orar por ellos porque la verdad, pues la iglesia en vez de ir para arriba, de tener más gente que se acerque a escuchar la palabra, pues se está quedando muy vacía. Esa iglesia, cuando yo la conocí, tenía aproximadamente 120 personas. Ahorita yo creo que tendrá el 15%, porque no se predica la palabra. Porque el pastor decía, pues, ¿para qué los confronto? Al cabo, al final de cuentas, todos somos hermanos. Todos vamos a ir al cielo. Como alguien dice por ahí, ella da. Entonces, puedo hacer lo que yo quiera, pero ¿realmente le agrada a Dios? Puedo tomar las decisiones que yo quiera, pero esas decisiones ¿me van a dar libertad o van a ser mis prisiones? Entonces, hay gente que dice, yo voy a asistir a la iglesia, voy a hacer lo que yo quiera y tienen que respetar mis decisiones. Yo soy como soy y no me parezco a nadie. Y dicen, nadie tiene que meterse en mi vida. Y cuando dicen nadie, ¿es quién? Nadie. ¿Y a quién incluye? A Dios. Incluye a Dios. Entonces también dicen, ni Dios se puede meter en mi vida. Ni Dios puede decirme qué tengo que hacer, porque yo soy el arquitecto de mi propio destino. Yo sé lo que hago, yo sé lo que, ya estoy grande. Pero bueno, entonces, ¿qué se imagina usted que hay en un corazón de una persona que no deja que Dios trabaje en su vida? ¿Qué se imagina que hay dentro de su corazón? Sigue abundando y sigue gobernando el mismo pecado con el que llegó a la iglesia. Sigue abundando y sigue gobernando los placeres de la carne. Y exactamente dice, pues al cabo nadie me ve, haga lo que haga donde esté, con que vaya a la iglesia el domingo y le cante a Dios,
ya estoy limpio. ¿Será eso cierto? ¿Qué dice usted? ¿Y los demás qué piensan? Los que no dijeron nada. Ya lo estamos descubriendo, ¿eh? Entonces, ¿qué ejemplo de vida queremos dar donde quiera que estemos? A donde quiera que vayamos. ¿Qué hablan de Jesucristo cuando nosotros hacemos lo que nos parece y no lo que a Dios le agrada? ¿Qué esconde un corazón que no quiere rendirse a Dios? Un tremendo pecado, ¿no le parece? Un pecado que no le gusta la disciplina, que no le gusta rendirse a Dios. Un pecado que no se quiere someter a la autoridad de Dios. ¿Qué tipo de hijo le gusta tener a usted? ¿Un hijo obediente, educado, un hijo que lo respeta, un hijo que lo ama o un hijo rebelde? ¿A quién le gustan los hijos rebeldes? Pero los tenemos, ¿verdad? No se crea. Entonces, para que nuestro hijo no sea rebelde, ¿qué tenemos que hacer desde niños? Disciplinarlos. Y cuando crecen, seguir disciplinándolos. Eso les hace valorar la vida, les hace tener valores, les hace ser respetuosos, les hace ser diferentes personas. Pero ¿qué pasa cuando un hijo crece rebelde? Híjole, Dios nos libre, ¿verdad? A algunos no, pero bueno, ya ni modo. ¿Ya qué hacemos? Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas, disciplinarnos. Disciplinarnos porque la verdad, pues no llegamos a los pies del Señor Jesucristo, como dicen, siendo un pan de Dios. Llegamos bastante rebeldes y Dios quiere tratar con eso. Entonces, Dios nunca nos va a permitir vivir en adulterio, vivir en fornicación, vivir metiéndome drogas, tomando alcohol. Estoy hablando en el español nativo, para que entendamos todos. Porque hermanos, no hagan lo malo, hay que hacer a lo malo. Bueno, entonces Dios nunca nos va a tolerar esos pecados, ni el adulterio, ni la fornicación, ni que nos estemos metiendo drogas a escondidas, ni que estemos emborrachándonos a escondidas, como decían estos hombres. Ya nada más te das un toque y al día siguiente como si nada, y ni quien lo note. Y bueno, pues ya Mario lo dijo la semana pasada y la antepasada, un pastor fue encontrado en esto, en adulterio. Para mí, digo, si estos hombres están más cerca de Dios, más comprometidos con Dios, les pasó eso, pues ¿qué nos puede pasar a nosotros, simples ovejitas, si no nos comprometemos con Dios? Y si lo hacemos, mejor es mejor arrepentirnos, apartarnos de todo eso y caminar con el Señor y realmente tener temor de Dios donde quiera que estemos. Donde quiera que estemos, con quien estemos, así sea, pues no sé, la comadre más querida o el compadre más querido, que por no ofenderlo mejor hablas igual que él o igual que ella y pues ya, ¿qué crees que van a pensar de ti? Yo creo que todos tenemos parientes, bueno, como dicen los políticos, parientos y parientas, que hablan, híjole, de 100 palabras, 90, 95 son groserías, maldiciones, palabras en doble sentido, cosas
desagradables, y muchos cristianos, pues lamentablemente conocemos algunos, se hacen débiles a los débiles y también le entran. Pero cuando tienes temor a Dios, no le entras. Y mejor te haces a un lado. Porque sabes que el que te va a pedir cuentas de lo que dejaste entrar a tu corazón, de lo que oías, de lo que permitías escuchar, con tu autorización, de eso Dios va a pedir cuentas. A veces decimos, es que no tengo tiempo de escuchar una predicación, de escuchar alabanzas. Híjole, pero ¿qué tal cuando vamos con las personas que hablan un lenguaje florido? Hasta 2-3 horas nos aventamos ahí. Bueno, yo no. Decidí no hacerlo. Por ejemplo, es diferente cuando vas a visitar a un enfermo. Claro, tampoco te vas a enganchar. Pero cuando vas a visitar a tu pariente, a tu tía enferma, a tu abuela enferma, y ahí están los maldicientes, pues nada más escuchas y ya, pero no participas. Es diferente. Bueno, hay gente de esta que le acabo de decir que tiene tantos pecados de estos, y les permiten ministrar en las iglesias. Y como les digo, cuando hay temor de Dios, nosotros tomamos la responsabilidad de estar donde queremos estar o de no estar donde no queremos estar. Amén. Bueno, una vez estaba dormido con los ojos cerrados. Y a mí me espantaban muchísimo las culebras en el pueblo, salían muchas víboras y todo eso, de las que se arrastran. Y siempre nos decían, no, cuando veas una víbora, no te le quedes viendo porque te va a hipnotizar y te va a matar. Y bueno, imagínense, cuando yo veía una víbora, pues me quedaba parado así, híjoles. Ya que pase la víbora, ya luego me movía. Y bueno, crecí con ese miedo hasta hace aproximadamente 20 y tantos años, que vi en Discovery Channel que no era cierto. Dije, ay. Entonces le perdí miedo, pero no tanto, pues, la respeto porque sí muerden y te inyectan el veneno. Entonces, ya decía, la próxima vez que vaya a mi pueblo voy a agarrar una culebra, ahora sí, a ver, muérdeme. Pero entonces, en este sueño, soñé que exactamente que yo había llegado a mi pueblo y que agarré una culebra grandecita, de esas de agua. Y la agarré y le estaba haciendo lo que yo había pensado hacerle, jugar con ella, retarla y a ver, muérdeme y todo eso. Y que me despierte el Señor. Dice, no es con la culebra con la que vas a jugar, es con el pecado. Híjoles, y me trajo a mi memoria muchas cosas que yo estaba tolerando en mi vida. Y me dijo, esa es tu culebra. No es necesario que vayas a tu pueblo a agarrar una culebra. Tienes una culebra con la que estás jugando. Y esta culebra tiene muchos pecados y tú los estás dejando que entren a tu corazón. Bueno, pues decidí apartarme de todo eso, de lo que Dios me dijo. Una de esas era estar en fiestas donde hay vino. Porque donde hay vino, pues hay ganas de tomar. Al cabo estás rodeado de borrachos, no está tu pastor, no están tus hermanos. ¿Quién te va a decir algo? Y bueno, yo decidí apartarme de eso. Hay una historia bueno, hay muchas, pero una de esas es de una niña que iban a ir a una fiesta, y usted a lo mejor ya se lo sabe, y su papá le compró un vestido blanco, así bien bonito, pero su papá trabajaba en una minería, y le dijo, hija, vámonos a la fiesta, te voy a llevar a tu fiesta. Y en el camino le dice, ay, hija, ¿qué crees?
se me olvidó algo acá en el trabajo, espérame, yo voy allá y me lo traigo y ahorita nos vamos a llevarte a tu fiesta. Y le dice la niña, no papá, yo te acompaño. Y el papá le dice, no hija, porque te vas a manchar el vestido. No, de veras, no me lo mancho, me lo agarro bien y no me lo mancho. Total, la insistencia fue tanta de la niña que acompañó al papá. Y de verdad no agarró nada la niña, ella fue directo, no agarró nada, ni se recargó en ninguna parte. Y cuando salió de la minería, ¿qué cree que pasó? Su vestido estaba todo manchado del humo ¿cómo se llama? Bueno, del tizne de carbón. Estaba manchado el polvito, se le impregnó a ese vestido blanco y bonito que el papá le había comprado. ¿Qué pasa con nosotros cuando decimos, pues no me pasa nada, puedo convivir con quien sea, con este tipo de gente que se emborracha, que fuma, que se droga, que hace lo que sea? Pues no me pasa nada. El corazón, ¿cómo cree que queda? Está manchado, porque ese corazón el Señor Jesucristo lo limpió con su sangre preciosa. Le quitó todos los pecados para que no volviéramos a regresar a eso. Pero nosotros hacemos lo mismo que hice yo en ese sueño, agarrar con la culebra y decirle, a ver, hazme algo. Ya no puedes, pero sí puede. Sí puede. Entonces, si Dios nos ha sacado de todo eso, ¿para qué volver? Hay tantas cosas, bueno, no lo tenía aquí. Otra práctica que también ahora se acerca el 2 de noviembre, Día de Muertos. Muchos dicen, no pasa nada, si yo le llevo de comer a mi muertito no pasa nada. Amén, gloria a Dios, no me va a suceder nada. Esa práctica, bueno, venía recortando mucho la historia. Esa práctica venía de los griegos. Ellos le ofrecían su comida a los ídolos. Y en este diccionario decía que los ídolos, pues, ¿sí sabe qué son los ídolos? ¿Qué hay detrás de los ídolos? Ok. Se le ofrecían hasta que los ídolos besaran la comida y después ellos se la podían comer, porque para ellos ya estaba santificada por sus ídolos. Y se siguió la tradición y se mete a cierta doctrina y ahora decimos, le ofrezco mi comida a los muertitos y ya luego me la como yo. ¿A quién se le estamos ofreciendo? Demonios. Entonces ya ahí se la dejo. No le sigo con eso. Entonces decimos, no me pasa nada. ¿Tú crees que no te pasa nada? Pregúntale a Dios cómo está tu corazón delante de Él. Y vas a ver cómo te lo va a mostrar. ¿Por qué le digo? Porque nosotros lo hemos hecho. Bueno, en mi caso personal, un día que me sentía tan puro y ya casi sentía que me salían como alas, le pregunté al Señor, Señor, como el fariseo, ¿cómo está mi corazón, Señor? Y híjoles, no le hubiera preguntado. Así es que es mejor tener temor al Señor. Amén. Bueno, estos hombres que sirven a Dios con estos pecados, dicen, bueno, yo le puedo servir a Dios, al cabo, pues Dios lo que mira es el corazón, no lo que hago. Vamos a ver qué respuesta Dios les da cuando estén delante de su presencia. La segunda parte de este versículo que acabamos de leer dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de ninguna potestad. Bien,
como cristianos, si como cristianos queremos seguirnos embriagando, fumando, drogándonos, tener otra mujer o la mujer tener otro hombre, tener pues relaciones fuera del matrimonio. Bueno, le dije que iba a hablar en español y no lo voy a volver a repetir, pero si te masturbas y un sinfín de etcéteras y lo sigues practicando usando como pretexto de que la carne es débil, entonces voluntariamente te estás metiendo bajo de una potestad, porque si eres nacido de nuevo, estás desobedeciendo a Dios. Y tus batallas no las estás peleando. Estás dejando que esta potestad que está encima de ti te esté gobernando. Y te traiga como traen a los animales. ¿Sabe cómo traen a los animales, verdad? Amarrados. Entonces, tal vez digas, sí, estoy practicando tal cosa, sí, estoy haciendo todo esto. ¿Cómo le hago para salir de esto? En Filipenses 4:13, yo creo que muchos no lo sabemos de memoria. El que es nacido de Dios sabe esto. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no que me abandona, no que me dice, pues, ahí hazle como puedas, hijo, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes cómo se va a hacer realidad eso en tu vida? Cuando lo aceptas en tu corazón, cuando te aferras a eso, cuando le dices, Señor, no puedo solo, ayúdame. Y Dios te fortalece. Pero cuando realmente decides dejar todo atrás y decides caminar con el Señor. ¿Qué hace el Señor cuando te dice que te va a fortalecer? En medio de la tentación o de la prueba, Él te va a dar fuerza, vigor, firmeza, resistencia, virtud. Virtud cardinal, esto es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todo eso te da Dios cuando dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, fortaléceme. Le estás diciendo, Señor, dame fuerza, vigor, firmeza, resistencia, prudencia y templanza para luchar contra todo esto que me está venciendo. Aquí dice, el que no es nacido de Dios, o el que es nacido de Dios, pero quiere eludir todo esto con temeridad, y bueno, dije que es temeridad aquí. Dice, ¿qué se entiende por temeridad? En una de sus definiciones dice, la temeridad es un alto grado de imprudencia. Es decir, la realización de una acción de manera irreflexible, que no reflexiona, sin tener en cuenta sus consecuencias, ni tomar las precauciones necesarias. Y por lo tanto, corren un alto riesgo innecesario que puede ser inevitable. Entonces, yo cuando era muy pequeñito me gustaba leer revistas. Y había una revista en aquellos entonces que se llamaba El Fugitivo Temerario. No, hombre, me encantaba esa revista.
Y decía, yo quiero ser como este temerario, yo quiero ser como este temerario. Ya después que supe que lo que era un temerario, tener esa temeridad, dije, ya no quiero ser imprudente. Quiero ser prudente para con Dios. Quiero ser una persona que consulte a Dios de todo lo que hago. No una persona que no reflexione en la palabra del Señor. Que no reflexione en las consecuencias que puede tener una acción que ofenda a Dios. Entonces, un temerario nunca se va a detener a hacer lo que está haciendo. Se le dice a una persona de una manera adornada, se le dice, eres muy temerario. Pero en su real significado eres un imprudente. Así es que también veamos la palabra potestad. Cuando dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas yo no me meteré bajo la potestad de nadie. La palabra potestad a la que aquí se refiere es a una potestad de las tinieblas. Denota la autoridad de Satanás. Dios es luz y Satanás es tinieblas. Entonces la potestad de las tinieblas de Satanás es la potestad de maldad en las regiones celestes, en el aire. Entonces, si somos creyentes, pero no tenemos un compromiso de caminar en santidad y en rectitud con Dios, y nos parece que a lo mejor las cosas de Dios son muy exigentes y muy exageradas, y decidimos no obedecer a Dios y decidimos hacer lo que dice este texto, todo me es lícito, puedo hacer lo que yo quiera, al cabo no me pasa nada, pues para esta persona se le va a hacer fácil seguir practicando los pecados que cada uno de nosotros tenemos en nuestro corazón. Y entonces cuando hacemos eso, voluntariamente nos estamos metiendo bajo estas potestades. Algunos cristianos culpan a otros por sus debilidades, dicen, no, pues es que el pastor tuvo la culpa, por eso soy así. O el hermano fulano tuvo la culpa, yo por eso soy de esta manera. Pero es nuestra responsabilidad personal de lo que decido hacer en mi vida como cristiano. Amén. Entonces, no hay más culpable más que nosotros mismos. Entonces, en la vida como cristiano siempre vamos a estar peleando contra los deseos de esta carne. Siempre. Cuando te sientas muy fortalecido, dice su palabra, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así es que tenemos que estar cuidando muchas áreas o todas las áreas que tenemos como cristianos. Hay gente que se la pasa peleando contra otras personas, culpamos a otros, es que pues sí, tengo tantos años de amargado porque pues el hermano fulano, la hermana fulana, el hermano X me hizo y no lo puedo perdonar, pero es nuestra decisión perdonar. Si quiero seguir amargado, yo decido seguir siendo amargado. Si yo decido dejar de ser amargado, es mi decisión dejar de ser amargado. O me vuelvo libre, o me vuelvo esclavo o prisionero de esta decisión. Dios nos ha llamado a seguir caminando con Él como creyentes maduros, creciendo en la madurez como cristianos. No que estemos atorados o
esclavizados bajo alguna potestad. Cuando estamos bajo alguna potestad, estamos encarcelados, prisioneros, no podemos salir, porque decidimos voluntariamente estar ahí. Dicen que a los elefantes, no sé cuántas toneladas pesa un elefante, pero ¿se ha visto en qué los amarran? En una estaquita que con hacerle tantito así la arrancan. Pero el elefante piensa que nunca va a poder con esa estaca, y ahí se queda atorado. O los caballos, cuando llega, bueno, en aquellos entonces, en el viejo llegaba el jinete, nomás le hacía así al lazo y el lazo se daba una vueltita, ya el caballo pensó, ya estoy amarrado y de aquí no me voy a poder mover. Haga lo que haga, pues ya no voy a poder moverme de aquí. Y muchas veces ahí nos encarcelamos nosotros. El Señor está a las puertas para abrirnos la puerta y decirnos, eres libre. Pero nosotros nos volteamos al muro diciendo, no puedo, Señor, no puedo. Y ahí nos atoramos, ahí nos quedamos. ¿Y sabe qué es lo peor? Ahí queremos estar, porque el Señor nos da la salida. El Señor nos llama con cuerdas de amor, el Señor nos atrae con cuerdas de amor, pero nosotros queremos seguir prisioneros en esas celdas. Entonces, el cristiano que quiere salir de su celda y de esa potestad a la cual se ha ido a refugiar, reconoce su pecado y sabe que la lucha no es contra la gente ni contra sus hermanos. Veamos Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, 12. Dice la Reina Valera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces no es contra la gente nuestra pelea, es contra espíritus que nos están soplando al oído diciendo, no es cierto. Como le dijo la serpiente a Eva, no es cierto, no te creas todo lo que Dios te dice. Pues aún nos sigue soplando en el oído diciendo, no creas todo lo que te están diciendo, no es cierto, no morirás. Tu relación con Dios no se va a afectar. ¿Tú crees eso? Si tú le crees a Satanás, míralo a él cómo está. Eternamente separado de Dios, por los siglos de los siglos. Así es que, ¿cuál es mi responsabilidad como cristiano? Dejar todo aquello que me está persiguiendo, aquello que me está diciendo que le falle a Dios, que me dé mis gustitos, que me deleite en la carne, al cabo no pasa nada. Pero sí pasa, hermano. En español sí pasa. Así es que, como dice, no le juguemos al vivo. Sí pasa. Y nos puede apartar de la presencia de Dios. Aquí en la adoración, en la alabanza, si tú quieres, puedes disfrutar de la paz que Dios te da. Pero si seguimos con nuestros problemas, estoy levantando las manos, pero pensando tantas cosas, no disfruto de esta paz. Pero cuando entramos con un corazón sincero delante de la presencia de Dios, nos arrodillamos y nos rendimos ante Él, vas a sentir esa paz o sientes esa paz delante de su presencia. Pero cuando estamos apartándonos de la presencia de Dios y entonces decimos, no me pasa nada, pues al cabo, ¿qué tiene? Un gustito de vez en cuando, no pasa nada. No te digo que le cales, ni te invito a que le cales. Mejor deleítate en la presencia del Señor. Amén. Bueno, ya casi acabo, Ya más me faltan 30 minutos.
¿Cuál es el significado de potestad entonces? La potestad es un poder que tiene quien ostenta, que puede normalmente usar la fuerza para ejercerla sobre quien está bajo la potestad. Entonces, si yo soy guiado por el Espíritu de Dios, ¿cuál voz va a ser más audible para mí? La del Espíritu Santo de Dios. Pero si estoy bajo la potestad de un espíritu, aunque sea cristiano, ¿cuál voz va a ser más audible para mí? La voz de un espíritu que no es de Dios. La voz de un demonio, para hablarlo más claro. Amén. Así es que si este espíritu te sigue diciendo pues, el último cigarro, la última cerveza, el último toque, la última inyección, el último lo que sea, no le creas. Para él no hay último. Para él el último es el primero para seguirte destruyendo y para seguirte apartando de la presencia de Dios. Entonces, ese es su propósito, ese es su fin, que tú rechaces la paz de Dios en tu vida, que tú rechaces la corrección de Dios en tu vida y que no sepas escuchar la voz del Espíritu Santo que te está hablando y que te está diciendo, eso que estás haciendo me ofende. Supuestamente, y bueno, no supuestamente, cuando nosotros nacemos de Dios, nacemos de nuevo, ¿quién es nuestro consejero? El Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros seguimos con nuestras rebeldías, con nuestras deleites, haciendo lo que mejor nos parece, no es el Espíritu Santo nuestro consejero. Es un demonio que es el consejero. Así es que, hermanos, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Amén. Y no un dominio propio basado en la psicología, sino el dominio propio que viene con el poder de Dios para nuestras vidas. Amén. Esta cita está en 2 Timoteo capítulo 1, verso 11. La cita que le daba de el principio de la sabiduría es el temor de Jehová está en Proverbios 1:7. Nada más para que la apunte y la tenga. En Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice en Primera de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, mis decisiones o mis prisiones. Así es que vamos a parafrasear ya para terminar. 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Puedo hacer todo lo que yo quiera, nada me está prohibido, pero no todo es del agrado de Dios. Todo lo que quiera hacer, lo puedo hacer, pero hay muchas cosas las cuales son dirigidas por potestades demoníacas, a la cual yo no me meteré bajo ninguna de ellas. Así es que, hermano, hermana, ¿en qué estamos viviendo? Póngase de pie. Señor, cierra tus ojos y como dijo Jesús, si tú estás limpio de todo pecado, solamente cierra tus ojos y deleítate en el Señor. Pero si tú tienes algo escondido, algo que tú decías, nadie lo ve, nadie me ve, puedo seguir practicando esto,
tú sabrás qué respuesta darle a Dios. Y si tu respuesta es pedirle que te perdone, vamos a hacerlo, ¿te parece? Señor, te damos gracias, Padre. Y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, Señor, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Y no hay nada oculto, Señor, en nuestro corazón que no sea manifiesto a ti, bendito Dios. Porque todas las cosas que hacemos en lo oculto para ti están frente a ti desnudas, Señor. Tú sabes todo, lo más profundo de nuestro ser, tú lo conoces, Señor. Y en esta tarde, bendito Dios, yo quiero pedirte, Padre, junto con todos los que aceptamos y reconocemos, Señor, que hay cosas en nuestras vidas que te ofenden, Padre, pero que lo peor es que las seguimos practicando. Queremos pedirte juntamente con mis hermanos y hermanas, Señor, que nos perdones. Que nos perdones, Señor, porque le hemos dado gusto a la carne, Señor. Hemos estado escuchando otras voces y hemos ignorado la voz de tu Espíritu Santo, que nos dice: clama a mí, aquí estoy. Hijo, no ignores mi voz. No me ignores, te estoy hablando. Muchas veces te he estado hablando y te he dicho: ya no lo hagas. Ven, deleítate en mi presencia. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Llenaré tu corazón de paz, de gozo nuevamente, de felicidad. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las intenciones y las peticiones de tu corazón. Encomiéndale al Señor tu camino, por muy difícil que sea, por muy pesado que sea. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, que Él hará. Él te dará la libertad que tanto anhelas. Él te dará el consuelo que tanto necesita tu alma. Él nunca te va a abandonar y nunca te va a dejar. Solamente tomemos la decisión de apartarnos de estas prisiones de las cuales hoy el Señor te ha dicho nuevamente: tengo la llave para tu prisión. ¿Quieres ser libre o quieres seguir ahí en tu prisión?